Y es por eso que ya tenemos con nosotros al doctor Alejandro Candrae, quien es oftalmólogo y nos va a ayudar a poder dar esos tips y esas recomendaciones de cómo debe de ser, doctor, el uso adecuado del lente de contacto. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Pues definitivamente el tema de uso de lente de contacto es muy importante porque existe una gran cantidad de personas, especialmente adolescentes, que empiezan ya a tener la curiosidad de que quieren utilizar lentes de contacto, ¿no? Entonces se acercan muchas veces a la consulta los padres con sus hijos adolescentes que ya tienen la curiosidad, ya quieren de alguna forma empezar a liberarse de los anteojos convencionales, especialmente cuando tienen una graduación bastante alta, miopías, astigmatismos bastante gruesos. Y que tiende a ser el lente mucho más grueso y pesado. Sí, entonces tienen incomodidad que es bastante, incluso no solamente el peso, sino también la distorsión que produce. En graduaciones altas de miopía el ojo se ve bien pequeño a través del cristal. Entonces estéticamente sí produce una alteración que muchas veces afecta también pues la percepción, la autoestima de la persona, y buscan bastante pues el lente de contacto, no solamente como una solución óptica, sino también como un complemento de su aspecto físico. Para mejorar un poco la imagen, ahora doctor, tenemos dos personas o dos tipos de clientes, por así llamarlos, de los lentes de contacto. Están los que lo utilizan por necesidad obviamente visual, que tienen graduación, que no tienen color, y tenemos los que utilizan lentes de contacto solo por fisiquear, como decimos en buen salvadoreño, como que son los de colores, sí, y todo esto. Ahora, ¿qué podemos comentar sobre esos, sobre los que no son graduados, sobre los que no son para mejorar la visión, sino que solamente son lentes para verse bien, para cambiar un poquito la imagen? Sí, dentro de estos pues hay dos tipos, ¿verdad? Los que se pueden conseguir de marcas bastante confiables, que son ya con colores definidos, que uno puede llegar pues a diferentes ópticas o clínicas oftalmológicas y que pueden ser probados, ¿verdad?, en el momento de consultorio para definir cuál es el color que prefiere, con un profesional, ¿verdad?, que ha sido entrenado asociado a eso, que le puede explicar específicamente cómo utilizarlo. Entonces son lentes sí que son seguros si se utilizan de la manera apropiada y recibiendo el entrenamiento correcto, ¿verdad? Ya de ahí existen muchos tipos de lentes de contacto que se consiguen por internet, que ya son para cuestiones de disfraces y otras cuestiones yo he visto pacientes acá que a veces han tenido esa curiosidad. Ojo de gato, ojo blanco. Sí, y que lo quieren usar solo para eventos específicos, ¿no? Sí. Y que han tenido problemas porque al no ser pacientes que están acostumbrados a un uso continuo o constante de lente de contacto, caen en riesgo de utilizar a veces de lugares, procedencias que no son confiables y en el mal uso, ¿verdad? Entonces, específicamente cuando es un uso cosmético que no es tan constante y no recibe un entrenamiento apropiado, es cuando el lente de contacto precisamente pues tiene más riesgo, ¿verdad? Tal vez deja el lente de contacto ahí tirado por un tiempo y lo quiere volver a usar, y ahí vienen los riesgos del mal uso y de las infecciones. Ahora, ¿hay algún efecto secundario, repercusión de utilizar demasiado tiempo estos lentes? Porque hay gente que se ha hecho el diario vivir, o sea, salen de su casa para que el lente es parte de esa persona ya. Y más si creamos una imagen de, no sé, ya hace unos 10, 15 años que te conocieron con esos ojos azules, tenés que andar así siempre porque ya fue la perspectiva que diste. Pero hay una repercusión de esto. Sí, básicamente el mismo tipo, tanto lente de contacto cosmético y también con una graduación, prácticamente es el mismo efecto que produce sobre la superficie del ojo. Es importante lubricarse con frecuencia durante el día, especialmente si pasa mucho en ambiente climatizado, aire acondicionado, si va a usar un uso extendido, se va a desvelar con ellos. Y entonces va produciendo una inflamación y una resequedad crónica que va alterando la tolerancia de los lentes de contacto. Tenemos varios pacientes que usan por décadas el lente de contacto y es bastante evidente en el examen oftalmológico que hacemos los cambios que produce, la inflamación crónica, la parte interna, la mucosa del párpado se pone bastante roja, también se inflama muchísimo. Entonces los efectos se van padeciendo con el tiempo en una intolerancia progresiva. Por eso es de que no tiene que acostumbrarse simplemente a usar los lentes de contacto y a desprenderse de la visita oftalmológica, sino que hay que estar acudiendo de manera periódica. Lo aconsejable sería cada 6 meses para ver cómo se está tolerando ese lente de contacto y si necesita algún tiempo de descanso, uso de antiinflamatorios, cambiar el tipo de solución, ¿verdad? Reforzar la rutina de limpieza. Sí. Son muchos cuidados que verdaderamente requieren una disciplina bastante fuerte del paciente. Hay personas que cuando les dan la opción del lente de contacto, al no conocer
cómo es que se manipula, cómo se pone, cómo se limpia, de qué manera se debe de cuidar, le pueden tener mucho temor. Tal vez nos puede explicar que es un lente blando, ¿verdad? Sí. Y tal vez ponerlo se aprende, o sea, se puede hacer, pero sí se tiene que tener mucho cuidado de la higiene a la hora de ponerlo y de cómo se va a cuidar en sí el lente. Sí, correcto. Los lentes de contacto, la gran mayoría son de un material de hidrogel y especialmente la mayoría ahora son también componentes de silicón. Entonces son bastante flexibles, son blandos, bastante hidratados y se toleran mucho más que antes, que eran materiales que tal vez no eran tan evolucionados como ahora. Pero sí exigen una rutina y una disciplina básica que uno debe recibir el entrenamiento básico, ¿no? El principio más fundamental es la limpieza y para eso recuerde de que usted tenga presente que no utiliza ninguna prenda a diario, ¿verdad? Usted se quita toda la ropa en la noche, la descarta, se lava y lleva su ciclo, ¿verdad? En que no vuelve a utilizar una prenda 2 veces. Pero el lente de contacto es donde muchas veces los pacientes como que pierden ese concepto de limpieza y recuerda que es un lente de contacto que va colocada en la superficie del ojo y la está colocando a diario, un día tras otro, ¿no? Entonces va acumulando una serie de proteínas, de lípidos que están normalmente en los compuestos de la lágrima y entonces se va reteniendo todo ese material, ¿verdad? Que llegas o no, pues llega a ser un material ya eventualmente contaminado. Entonces debe tener una buena solución de lente de contacto. Existen varias marcas, pero ya pues el profesional que le capacita sobre el lente de contacto debe recetarle una solución, ¿no? Y evite cambiar o automedicarse una solución, sino que es mejor siempre pues recibir una receta directa, ¿no? Estas soluciones tienen el propósito precisamente de desinfección. Entonces la rutina que se debe realizar todas las noches al llegar ya o incluso en las tardes, aconsejamos a veces que no abuse del tiempo del lente de contacto. Hay gente que se desvela, hasta se queda dormido con ellos. Entonces ese lente de contacto hay que retirarlo, lavarse bien las manos anteriormente con un buen jabón desinfectante. La técnica específica para quitar el lente de contacto cada quien la modifica o tiene su técnica. Pero en general, básicamente es retirarlo, limpiarlo, frotarlo un poco con la solución multipropósito y después se recomienda un tiempo de 4 a 6 horas en que el lente esté inmerso en el líquido para lograr una desinfección completa. Y volverlo. Doctor, hay donde se guarda el lente, son las 2 cajitas donde se guardan, pero allá adentro hay líquido. Sí. Ese líquido, ¿cada cuánto es recomendable cambiarlo? Porque he visto que ahí pasa un montón de líquido y no lo igual, cambian, ¿no? Hay que cambiarlo. Igual el estuche también hay que estarlo lavando. También el estuche. Eso aproximadamente, ¿cuánto es recomendable? Sí, ese líquido, por eso las soluciones suelen ser frascos bastante grandes, ¿no? Porque se utilizan en el momento de colocarse el lente para limpiarlo, se deja para almacenarlo también, ¿no? Pero ese líquido que se coloca básicamente en la noche, pues al despertar ya cuando se va a colocar el lente de contacto se descarga. Y se debe de cambiar también, cuando se va a volver a poner el lente en su interior. Se reemplaza cada vez que se va a almacenar. Tenemos una pregunta, Luciana, para el doctor. Y dice, ¿qué diferencia hay entre el lente de contacto y el que le ponen después de la operación por cataratas? Sí. El lente de contacto básicamente pues va en la superficie del ojo. Es un lente externo que va adaptado a la superficie de la córnea. El lente intraocular que se coloca en la operación de cataratas va en un plano bastante profundo ya dentro del ojo, ¿no? Y reemplaza al lente cristalino biológico que tenemos todos. Entonces, básicamente es la posición, ¿verdad? El lente de contacto es superficial, externo, mientras que el otro es un lente intraocular. Y no se puede reemplazar el otro, no se puede reemplazar, sí. Ah, ok. Bueno, ahí está. Igual pueden aprovechar, ¿verdad?, nuestro WhatsApp para poderle hacer preguntas al doctor en este momento con relación a este tema del uso adecuado del lente de contacto. Doctor, a veces esto puede causar irritación si no hubo una buena limpieza, si tal vez a la hora de ponerlo el paciente o el usuario se lastimó las mujeres hasta con la uña, ¿verdad? Podemos lastimarnos o algo. Si el ojo se empieza a poner enrojecido,
no hay que poner el lente o cuál es la recomendación. Sí. El principio básico es si el ojo está irritado durante el día o antes de colocárselo o en el proceso de ponerse el lente de contacto, el ojo se irrita, lo mejor es suspender el uso por el momento y consultar. Específicamente porque a veces ya se da lugar a las infecciones. Las infecciones por el lente de contacto pueden ser bastante peligrosas. Yo he tenido pacientes que incluso han quedado con secuelas, con un grado de discapacidad visual, porque se descuidaron y tuvieron unas infecciones que van más allá de las simples conjuntivitis simples, ¿verdad? Sencillas que se producen por el uso extendido, sino que ya se produce lo que es una queratitis, que eso es una infección, pero terrible para el ojo. Yo he visto personas con el ojo, pero casi que se le ven las venitas y bien complicado, y con el lente puesto encima. O sea que a pesar de, se lo han puesto. El gran problema es que muchas de estas personas se habitúan bastante al lente de contacto. Se descuidan de tener anteojos graduados de repuesto, ¿no? Y al momento en que uno tiene esa irritación, pues se quita el lente de contacto, lo mejor es descartarlos incluso. Y puede seguir. Y utilizar sus anteojos y dar un tiempo de descanso con el tratamiento que el oftalmólogo le va a hacer. Ok, tenemos otra pregunta, doctor. Dice, si padezco de irritación en la vista, ¿es recomendable utilizar lentes de contacto? Definitivamente, si ya hay una irritación previa al uso del lente de contacto, pues definitivamente no hay que utilizarlos. Se puede, sí, preparar al paciente. Muchas veces con el uso de lubricantes antiinflamatorios, antialérgicos, se puede mejorar la condición y eventualmente puede llegar al punto en que el paciente ya puede utilizar el lente de contacto, pero no de manera inicial cuando ya hay una condición alérgica o inflamatoria existente. Hay que estudiar eso. Mire, y además también los lentes de contacto son de suma y única exclusividad de uso personal. O sea, eso no se andan prestando, vaya a ponértelo, mira, probátelo, a ver cómo te quedan, más si usa de colores o algo, es bien personal, así que hay que tener un poquito de delicadeza con eso. Bueno, doctor, tenemos que agradecerle, muchísimas gracias, interesante el tema también, un poquito del uso de cómo nosotros tenemos que manejar los lentes de contacto. Gracias, doctor. Feliz día, doctor. Nosotros continuamos con más de Viva la Mañana, pausa comercial y ya volvemos.